Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo». Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: «Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro le dijo: «Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro más le dijo: «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Cuando regresó el criado le dijo: «Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar». Entonces el amo le dirá: «Sal a los caminos y las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete». Palabra del Señor. Al terminar tu parábola, donde indicas a quién se debe invitar a la hora de dar un banquete, uno de los invitados comenta en voz alta: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Este invitado, fariseo o escriba, sí había entendido el significado profundo de lo que les acababas de explicar. Sí quería ser dichoso y llegar al banquete definitivo, el último que se convertiría en el primero, el mejor, el único. Allí tú servirás y te gozarás con cada uno de los que te acompañen. Y les cuentas otra parábola, la del banquete donde mucha gente fue invitada, pero la mayoría no acudió. Se fueron excusando según las normas y costumbres de la época, pues tenían derecho a no aceptar la invitación. Sé que son excusas que no entendemos hoy en día, pero que alguien que ha comprado un terreno en aquella época, otro que ha comprado una yunta de bueyes y el que se acababa de casar, sí, porque tenían derecho para no acudir. Pero traduciendo esto a nuestro mundo, dado que no entendemos bien el contexto cultural, ¿cuántas más excusas no encontramos para no ir a misa? Por ejemplo, el banquete vivo de tu presencia, adelanto del reino, celebración de tu pasión, muerte y resurrección. ¿Acaso no decimos: se me hizo tarde, estaba de viaje, no es fácil llegar a tiempo con toda mi familia, el sacerdote no predica bien, la misa es muy larga, es aburrida? Todas son en el fondo excusas sin peso para no participar. Así responderemos el día del juicio final cuando tú, Jesús, nos invites a entrar en el cielo, siendo el banquete la mejor imagen de esa entrada y de esa fiesta. Si nos acostumbramos a no participar aquí en la tierra en tu banquete, ¿cómo vamos a entrar en el eterno? Pero el banquete, aunque no vayamos a él, aunque no participemos en la misa, sigue en pie. Y tú, Jesús, te humillas, sí, te humillas. Sigues entregándote, partiéndote y donándote a una humanidad que cada vez cree menos en ti. Por eso pides que salgamos para ser tu voz, tus palabras, tus manos y tus pies, y así invitar a este banquete que da vida a más personas. Y así entonces llegarán los que eran pobres, que no tenían nada, los que estaban enfermos y no estaban ocupados en otras cosas porque no tenían nada en qué ocuparse, nada que cuidar porque no poseían nada. Pero precisamente por eso estaban libres de acudir a tu banquete, al que sin saberlo se habían preparado y estaban listos. Es más, había mucho lugar
porque otros no quisieron ir. Y los que se vaciaron de sí mismos de lo exterior, los que vivían desapegados y necesitados, encontrarán en ti su plenitud, mientras los que andaban ocupados seguirán buscando llenarse de todo menos de vida eterna. Qué difícil aplicación para nuestra vida, pero lo que sí me queda claro, que siendo rico se puede ser pobre, así como siendo pobre se puede ser rico. No es cuestión de lo exterior, sino de la actitud interior. Ayúdame a ser pobre de espíritu, porque entonces se abrirá para mí el reino de los cielos y seré dichoso. Como propósito, te invito en oración a hacer un examen de conciencia sobre tu participación en la misa. Y mi oración hoy se quiere dirigir a todos aquellos que prestan su servicio a la patria en el ejército, para que Dios les conceda el don de la seguridad, para que puedan defender a su país, sobre todo construyendo la paz. Y pedimos también por los gobernantes, para que razonando y buscando el bien común, no inicien más guerras, sino que paren y acaben con las actuales. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, acompañado siempre de María, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martes 4 de noviembre 2025. San Carlos Borromeo, Obispo. Lucas 14, 15-24. Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Cada 4 de noviembre la Iglesia Católica celebra a San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y personaje importantísimo de la Contrarreforma católica del siglo XVI. Junto al fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Durante la peste que se propagó en Milán, San Carlos se puso al cuidado de los enfermos. Fue el organizador del clero y las órdenes religiosas que salieron al encuentro de los contagiados, necesitados de asistencia médica y espiritual. Borromeo atendió personalmente a cientos de moribundos y fue gestor de la ayuda económica a las víctimas y sus familias. San Carlos Borromeo, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Gregorio celebró una gran cena porque nos preparó la saciedad de su eterna dulzura. Llamó a muchos, pero vienen pocos, porque sucede con frecuencia que aún los mismos que le están sometidos por la fe contradicen con su vida el convite eterno. Hay una diferencia entre las complacencias del cuerpo y las del corazón, y es que cuando no se disfrutan las del cuerpo, se tiene un gran deseo de ellas, y cuando se obtienen, hastían por la saciedad al que las alcanza. Lo contrario sucede con las delicias espirituales. Cuando no se tienen, parecen desagradables, y cuando se alcanzan, se desean más. La suprema saciedad nos recuerda y ofrece a nuestros ojos las delicias desdeñadas y nos excita a que rechacemos el gusto que nos causan. Por esto sigue, y envió a uno de sus siervos.
Meditemos el Evangelio a la luz del libro de cielo. Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Dice el salmista: el pan da fuerzas al corazón del hombre, y el vino le alegra el corazón. Para los que creen en Él, Cristo es alimento y bebida, pan y vino. Es pan cuando nos da fuerza y firmeza, según lo que dice Pedro. Tras un breve padecer, el mismo Dios, de toda gracia, que os ha llamado como cristianos a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Es bebida y vino cuando alegra, según dice el salmista: alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Baudoin de Fort, obispo. Libro de Cielo, volumen 11, septiembre 29, 1912. Primero, al alma para hacerla toda mía, para vaciarla de todo lo sensible y ponerle todo lo celestial, lo divino, la despego aún de la necesidad del alimento, de modo que casi no tiene necesidad de éste. Así que encontrándose en estas condiciones, toca con la mano que solo Jesús basta, que nada más le es necesario, y el alma se eleva a lo alto, desprecia todo, no se preocupa de nada. Su vida es celestial. Después de haberla fundado bien por años y años, no teniendo yo más temor de que lo sensible le lleve la sombra de las impresiones, porque después de haber gustado lo celestial, es casi imposible que el alma guste los desechos, el estiércol. Yo, entonces, la restituyo a la vida ordinaria, porque quiero que mis hijos tomen parte en las cosas creadas por mí, por amor de ellos, según mi voluntad, no según la de ellos. Es solo por amor de estos hijos que estoy obligado a alimentar a todos los otros. Y no solo esto, sino que es para mí la más bella reparación por todos aquellos que usan de las cosas naturales, no según mi voluntad, el ver a estos hijos celestiales tomar las cosas necesarias con sacrificio, con desapego y según mi voluntad. ¿Cómo quieres decir tú que por esto hay maldad en ti? Nada en absoluto. ¿Qué mal hay en tomar un poco de más o de menos en mi voluntad de lo que no es sino escoria? Nada, nada. En mi voluntad nada puede haber de mal, sino siempre bien, hasta en las cosas más indiferentes. A la hora del banquete, mandó a su criado a avisar a los convidados. Este siervo que envió fue el mismo Jesucristo, el cual, siendo por naturaleza Dios y verdadero Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. Fue enviado a la hora de la cena. El Verbo del Padre no tomó, pues, nuestra naturaleza en el principio, sino en los últimos tiempos. Añade, pues, porque todo estaba aparejado. El Padre
había preparado en Jesucristo los bienes dados por Él al mundo, el perdón de los pecados, la participación del Espíritu Santo y el brillo de la adopción. A esto nos llamó Jesucristo por las enseñanzas de su Evangelio. San Cirilo. Libro de Cielo, volumen 21, febrero 23, 1927. Así que el vivir en mi voluntad contiene sorpresas indescriptibles. Puedo decir, donde ella reina, el alma se vuelve mi felicidad, mi alegría, mi gloria, y yo preparo a ella el banquete de sus conocimientos, a fin de que haciéndonos felices juntos, extendamos el reino del Fiat Supremo, y así sea conocido, amado y glorificado. Por eso espero frecuentemente estas sorpresas de la pequeña hija, que me trae la vista de toda la familia que me pertenece. Además de esto, así como en la creación, están como esparcidas todas nuestras cualidades divinas, y cada cosa creada ocupa un oficio de nuestros atributos. Por lo tanto, ¿quién es hijo de nuestra potencia? ¿Quién de la justicia? ¿Quién de la luz? ¿Quién de la paz? ¿Quién de la bondad? En suma, cada cosa creada es hijo de alguno de nuestros atributos. Entonces, cuando tú me traes toda la creación, eres la portadora de mi felicidad esparcida en ella, y yo reconozco a mi hijo de la luz en el sol, a mi hijo de la justicia en el mar, aquel de mi imperio en el viento, aquel de la paz en la tierra florida. En suma, en todas las cosas creadas reconozco algún parto de mis atributos, y yo gozo al reconocer a mis hijos que me traen la pequeña hija de mi querer. Hago como aquel padre que tiene muchos hijos, y cada uno de ellos ocupa un oficio de honor. ¿Quién es príncipe? ¿Quién es juez? ¿Quién diputado? ¿Quién senador? ¿Quién gobernador? El padre se siente más feliz al reconocer en el parto de sus entrañas cada uno de los oficios y la dignidad de los propios hijos. Y como todas las cosas creadas fueron hechas porque debían servir para hacer felices a los hijos del Fiat Supremo, al verte traer a nosotros nuestras obras, reconocemos en ti nuestra finalidad. Y oh, cómo gozamos al verte girar para reunir todas nuestras obras, para traernos nuestra felicidad esparcida en toda la creación. Por eso tu vuelo en mi voluntad sea continuo. Trae de aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Mandó a los caminos y a los cercados, porque son aptos para el reino de los cielos aquellos que no ocupándose de las delicias de esta vida, se apresuran a buscar las del cielo, puestos en el camino de la buena voluntad, y así como el cercado separa lo que está cultivado de lo que no lo está, e impide la entrada de las bestias, saben distinguir las cosas buenas de las malas y poner la muralla de la fe
contra las tentaciones de la disipación espiritual. San Ambrosio. Libro de Cielo, volumen 16, noviembre 24, 1923. Mi querer lloró más que una tierna madre. Lloró a su hijo lisiado y ciego, solo porque se ha sustraído de la voluntad de la madre. Mi querer quería ser el primero en obrar en el hombre, no para otra cosa, sino para darle nuevas sorpresas de amor, de alegrías, de felicidad, de luz, de riquezas. Quería siempre dar. He aquí el por qué quería obrar. Pero el hombre quiso hacer su voluntad y rompió con la divina. Jamás lo hubiese hecho. Mi querer se retiró, y él se precipitó en el abismo de todos los males. Ahora, para volver a anudar a estas dos voluntades, se necesitaba uno que contuviera en sí una voluntad divina, y por eso yo, Verbo eterno, amando con amor eterno a este hombre, decretamos entre las divinas personas que tomara carne humana para venir a salvarlo y volver a unir las dos voluntades separadas. ¿Pero dónde descender? ¿Quién debía ser aquella que debía prestar su carne a su Creador? He aquí por qué elegimos una criatura, y en virtud de los méritos previstos del futuro Redentor, fue exentada de la culpa de origen. Su querer y el nuestro fueron uno solo. Fue esta celestial criatura la que comprendió la historia de nuestra voluntad. Nosotros, como a pequeñita, todo le narramos. El dolor de nuestro querer, y cómo el hombre ingrato, con el romper su voluntad con la nuestra, había encerrado nuestro querer en el cerco divino, como obstruyéndolo en sus designios, impidiendo que pudiera comunicarle sus bienes y la finalidad para la que había sido creada. Para nosotros, el dar es hacernos felices, y hacer feliz a quien de nosotros recibe es enriquecer sin nosotros empobrecer, es dar lo que nosotros somos por naturaleza y formarlo en la criatura por gracia, es salir de nosotros para dar lo que poseemos. Con el dar, nuestro amor se desahoga, nuestro querer hace fiesta. Si no debíamos dar, ¿para qué formar la creación? Así que el solo no poder dar a nuestros hijos, a nuestras amadas imágenes, era como un luto para nuestra suprema voluntad. Solo con ver al hombre obrar, hablar, caminar, sin la conexión con nuestro querer, porque él la había destrozado, y que debían correr hacia él si estaba con nosotros corrientes de gracias, de luz, de santidad, de ciencia, etc. Y no pudiéndolo hacer, nuestro querer se ponía en actitud de dolor. En cada acto de criatura era un dolor, porque veíamos aquel acto vacío de valor divino, privado de belleza y de santidad, todo desemejante de nuestros actos. Confrontación. Respondo con prontitud y amor a la invitación divina
que me llama a participar del banquete del reino, o pongo excusas humanas que revelan mi apego a la propia voluntad? ¿Valoro el don de ser llamado a vivir en la divina voluntad, la verdadera fiesta del alma? ¿O prefiero los pequeños bienes temporales que me apartan del todo que es Dios? Me reconozco pobre, limitado y necesitado de la misericordia divina, dejándome atraer al banquete por pura gracia. ¿O me creo autosuficiente y digno por mis méritos? Siento dolor y celo por aquellos que rechazan la invitación del amor eterno, uniéndome a Jesús para reparar y atraer a las almas al festín de su voluntad divina. Oremos. Amado Jesús, que has preparado para nosotros el banquete eterno de tu divina voluntad, haz que mi corazón no te rechace por los afanes del mundo. Invítame cada día a tu mesa interior, donde el alma se sacia solo de ti. Que mi sí sea constante, humilde y amoroso, para que tu querer reine plenamente en mí y en toda la creación. Fiat. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.